Muy buen día, chicos de segundo básico, bienvenidos a su clase virtual de ciencias sociales. Espero que se encuentren muy bien, que se hayan pasado bien su Semana Santa, aunque sean encerraditos, pero espero que se la hayan pasado muy bien. Esta unidad hemos estado platicando y aprendiendo un poco sobre América. Ustedes ya vieron algunas regiones naturales del continente americano y también sus países, cómo está dividido geográficamente. Pero en esta oportunidad nos vamos a adentrar en temas un poquito más concretos. Específicamente vamos a hablar sobre la vida en la ciudad y la vida en el campo. Eh, la población de América se divide en dos lugares donde habitar, en el área rural y en el área urbana, es decir, en el campo o en la ciudad. Las personas que viven en el campo, en el área rural, se caracterizan porque viven en lugares muy alejados unos de otros por lo regular y mucho más alejados de la ciudad. En el área rural no cuentan con caminos pavimentados en muchos casos, no tienen drenajes, no tienen agua potable, energía eléctrica, internet y tienen ciertas limitantes. Sí, no tienen cerca un hospital, un centro de salud, no hay clínicas, no tienen policía cerca, por ejemplo. Educación tendrán una escuelita, dos y mucho, y tienen ciertas desventajas, aunque claro, también tienen sus ventajas. Tienen aire, respiran aire más puro, tienen acceso a agua potable por lo regular más limpia, están cerca de la naturaleza, no hay tanta bulla, no hay tráfico, entonces tiene sus grandes ventajas. La ciudad, por otro lado, son lugares donde hay mucha población, y tiene sus ventajas. Hay muchos edificios, hay muchos centros de educación, hay opciones para ver dónde quiere estudiar uno, qué quiere estudiar, hay centros de entretenimiento, hay cines, hay centros comerciales, hay parques. También encontramos que hay más tráfico, hay mejores carreteras, por supuesto, hay energía eléctrica, hay internet, hay drenajes, etcétera, etcétera. Tiene muchas ventajas, obviamente también tiene sus desventajas, claro, porque hay más contaminación, hay más tráfico, hay más delincuencia, la gente vive más cerca, pero no se conocen tanto, no hay tanta solidaridad como la hay en el campo. Entonces, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, la mayoría prefiere vivir en las ciudades, porque hay ciertas comodidades que son muy importantes. Por ejemplo, la educación. Muchas personas viajan a la ciudad para aprender porque en el área rural no hay opciones. Y en el área, en la ciudad, por ejemplo, tienen muchos centros donde estudiar, hay más carreras, o se van por cuestiones médicas, porque en las ciudades hay clínicas de especialidades, hay más hospitales, más farmacias, más variedades de medicina. Entonces la gente por lo regular prefiere vivir en el área urbana. Esto repercute en el crecimiento poblacional, por supuesto, porque entonces las personas que viven en las ciudades hacen que crezca la población en las ciudades. Sin embargo, existen tres elementos que condicionan el crecimiento poblacional y primero vamos a ver dos. Uno es la natalidad. La natalidad es un índice que nos mide cuántas personas o cuántos niños nacen en un periodo de tiempo, es decir, cuántas personas nacieron en un año o cuántas personas nacen diario. Y también el índice de mortalidad o de mortandad, cuántas personas están falleciendo o están muriendo en un periodo de tiempo, puede ser al día, al mes o en un año. Entonces, la vida en América está creciendo porque ha mejorado la tasa de natalidad. Es decir, las personas están teniendo más hijos. Aunque esto solo se da en ciertos países como en Guatemala, por ejemplo, en Bolivia, donde la tasa de natalidad ha aumentado. En otros lugares, en la mayoría de países europeos, incluso en varios países de América, la tasa de natalidad ha bajado, es decir, las personas ya no están teniendo tantos hijos como antes, ¿sí? Antes era muy común que se tuvieran 7, 8 hijos, luego 4, ahora lo normal son 2, 3, es probable que en el futuro sea uno, o quién sabe. Esa es la tasa de natalidad. Entonces, en América la tasa de natalidad ha bajado, pero a pesar de que se ha tenido menos hijos, el crecimiento poblacional continúa. ¿Por qué? Porque también ha mejorado la tasa de mortalidad, es decir, las personas viven más años. Antes las personas vivían 50 años, 60 años, ahora gracias a la calidad de vida, al acceso a la salud, pues las personas viven más años, viven 70, 80 años, 90 incluso. Entonces, a pesar de que en América las personas no tienen tantos hijos, sí están viviendo más tiempo. Entonces, se aumenta el crecimiento, la tasa de población. Les digo esto
cambia de un país a otro. En Guatemala tenemos altas tasas de natalidad, es decir, estamos teniendo muchos hijos, pero también está aumentando nuestra tasa de mortalidad, estamos viviendo más. Entonces, obviamente, esto repercute en el crecimiento poblacional. Otra cosa que repercute es la migración interna, es decir, las personas que deciden irse a vivir a otros lugares dentro del mismo país, por eso se llama interna. Como les mencionaba, muchas personas deciden irse del área rural al área urbana por las condiciones que ya platicamos. A esto se le llama migración interna. Pero también existe otro tipo de migración que es la migración externa que se da entre países. Entonces, todas las personas que migran de un lugar a otro se les llama migrantes. Migrantes. Pero hay que aclarar la diferencia entre inmigrante e inmigrante. Entonces, el inmigrante es toda aquella persona que es un migrante, obviamente, porque está viajando, pero está ingresando. Entonces, por ejemplo, pongámoslo a nivel internacional, porque estamos viendo América. Si tenemos a alguien que es de México y viene a Guatemala, entonces es un inmigrante, porque está entrando a Guatemala. Si viene alguien de El Salvador, también es un inmigrante. Si viene alguien de Cuba, es un inmigrante, está entrando. Ellos les llaman inmigrantes. Pero si una persona sale, entonces es un emigrante. Si yo soy guatemalteco y me quiero ir a vivir a los Estados Unidos, entonces me vuelvo un emigrante porque estoy saliendo de mi país. Entonces esa es la gran diferencia, inmigrante y el emigrante. El inmigrante entra, el inmigrante sale. Obviamente eso va a depender desde mi perspectiva, o sea, desde un guatemalteco, si yo salgo soy un inmigrante. Pero si yo soy otro país que me toca recibir ese inmigrante, se va a convertir en inmigrante. Espero que me esté dando a entender. Entonces, los guatemaltecos que salen de Guatemala son inmigrantes y las personas que entran a Guatemala son inmigrantes. Ahora, por lo regular las personas viajan de países pobres a países ricos. Ustedes no van a ver que las personas que viven en los países ricos se vayan a vivir a los países pobres, al menos por ciertas excepciones, es decir, casos muy contados que tienen razones muy concretas para cambiarse de un país a otro de esta forma. Pero por lo regular son los países pobres, los habitantes de los países pobres que buscan irse a los países ricos. Entonces, los guatemaltecos cuando emigran, cuando salen de Guatemala, buscan entrar a los Estados Unidos, igual que los cubanos. Los cubanos salen de su isla y prefieren vivir en Estados Unidos, y cuando no logran prefieren vivir en México, en Guatemala, en otro país que no sea Cuba. Entonces las personas prefieren irse a los países ricos. Entonces, en mucho tiempo se creyó que para que un país fuera mejor se debería de ser un país rico, invertir en la producción, en la economía. Pero al final se dieron cuenta que un país podía ser rico y las personas igual podían ser pobres. Entonces se dieron cuenta que ese no era un buen índice para medir qué tan rico y pobre era un país, medir la economía. Era necesario medir otros elementos. Entonces se creó el índice de desarrollo humano, o el IDH. Entonces el índice de desarrollo humano no mide cuánta riqueza tiene un país, sino cuánto se está desarrollando la población de un país, que es diferente. ¿Cómo se mide el índice de desarrollo humano? Pues hay 3 elementos que nos indican cuán desarrollado está un país, cuán desarrollada está su población. El primer elemento que entra entre el índice del desarrollo humano es que tengan una vida saludable, es decir, que estén sanos, que estén fuertes, una persona que tenga buena salud. ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues se mide viendo cuánto la tasa de mortalidad, es decir, cuántos años logra vivir las personas. Si la gente se está muriendo muy joven, por ejemplo, entonces tienen una vida muy mala, una calidad de vida mala, una calidad de salud pobre. Entonces son personas que no están desarrolladas. Pero si la vida de las personas se alarga, es decir, logran llegar a viejitos, entonces significa que están viviendo vidas saludables, que son fuertes. Entonces es una forma de vivir el desarrollo humano. El segundo elemento es el acceso a la educación, es decir, personas que están más educadas, mejor educadas, más capacitadas, tienen mejor posibilidad de desarrollarse económicamente. Entonces, la educación, el acceso a la educación es muy importante. Entonces, para que un país esté desarrollado, la población tiene que estar educada, tiene que estar capacitada. ¿Esto cómo se mide? Pues se hace una gran fórmula, pero principalmente viendo la tasa de alfabetización. Si las personas saben leer y escribir,
significa que sí tienen acceso a la educación. Obviamente hay otros elementos que contar, cuántas personas están en nivel medio, en básico, en bachillerato y en la universidad. Pero una persona entonces que tiene acceso a la educación es un país desarrollado. Y por último, que tengan un nivel de vida digno, es decir, que tengan suficientes recursos para vivir bien, para comprar buena comida, buena alimentación, buen vestuario, que puedan pagar su educación, que puedan pagar su salud. Entonces, personas que tengan los recursos económicos. Si las personas tienen recursos para pagar todo, significa que están desarrollados. ¿Cómo se mide esto? Esto se mide por un índice que se llama PIB per cápita. Ahorita vamos a hablar de eso, es decir, cuánto está produciendo un país y eso se divide entre cada uno de los pobladores para ver cuánto le corresponde a cada uno. Obviamente esto no es así, pero así se cuenta, así se mide. Entonces, si las personas viven muchos años, tienen buena educación y tienen dinero, entonces son parte de un país desarrollado. Si todavía no son saludables, no tienen mucha educación y no tienen muy bien dinero, son países que están en vías de desarrollo o que están debajo del desarrollo, que se llaman subdesarrollados. Entonces, en América hay países que tienen un alto índice de desarrollo humano y países que tienen un bajo índice de desarrollo humano. Y también es necesario tomar en cuenta que no toda la población, como les decía, es igual. Entonces, para eso se utiliza una escala o un índice que se llama clases socioeconómicas, es decir, las personas que tanto dinero tienen, ¿sí? Entonces, se divide básicamente en tres: la clase pobre, la clase media y la clase alta, que son los ricos. Entonces, la clase más importante es la clase media. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen tantos recursos, no tienen trabajo, no tienen dinero, entonces no pueden aportar mucho al crecimiento y no pueden aportar mucho al desarrollo. Obviamente, si son pobres no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, entonces no pueden aportar mucho. Los ricos, por su parte, sí tienen dinero, sí pueden satisfacer todas sus necesidades, pero son un grupo muy pequeño, muy minúsculo, entonces ellos no consumen tanto, no gastan tanto, entonces ellos no mueven tanto la economía. Los que la mueven, entonces es el sector de la clase media, tampoco son millonarios para despilfarrar, y otra cosa que tienen los ricos es que gastan en el extranjero. En cambio, la clase media tienen lo suficiente, no son pobres para morirse de hambre, tampoco son ricos para pasar sus vacaciones en Suiza, pero sí tienen suficiente dinero para satisfacer sus necesidades, para pagar impuestos, para emprender. Entonces, el sector más importante es la clase media. La idea es que los pobres pasen a la clase media y la clase media pase a la clase alta. Esto se llama movilidad social, es decir, que la sociedad se mueva por estratos, por escalas. Obviamente esto es difícil de hacer, pero esa es la tendencia, eso es lo que debería pasar, ¿verdad? Que vayan desapareciendo los pobres y cada vez las personas se vuelvan más ricas. En países desarrollados, por ejemplo, cada vez hay menos pobres y los pobres son relativamente pobres, es decir, no son pobres que no tienen tampoco nada que comer, son diferentes. Entonces la idea es ir alcanzando el desarrollo económico. Obviamente siempre van a haber ricos, siempre van a haber pobres, siempre van a haber de clase media, pero la idea es acabar con la extrema pobreza, es decir, que no se puedan eh, quedar sin recursos. Para esto hay algunas alternativas que plantea el libro. Uno dice que para que un país pueda desarrollarse mejor, tiene que aplicar las 3 R's, las 3 R's de reducción. Primero, reducir la deuda externa. Y lo que pasa con muchos países es de que están endeudados, ya sea porque les han dado préstamos o porque están comprando más de lo que venden, entonces necesitan dólares, entonces eso hace que se endeuden. Entonces, lo que pasa es que el gobierno, entonces los impuestos que recibe, mucha parte la utilizan para pagar los intereses y pagar la deuda, entonces ya no se puede invertir en salud, en educación. Entonces dicen ellos, mejor reduzcamos la deuda, que ya no deban tanto y que utilicen ese dinero para invertir en el desarrollo. Otra cosa que deberían hacer los países es reducir su crecimiento poblacional, es decir, están teniendo mucha población y el problema no es que haya mucha población. Qué bueno que haya población, porque Dios nos mandó a llenar la tierra. El problema es de que tenemos muchos hijos y no los podemos mantener. Entonces, yo puedo tener 80 hijos si quiero, pero si tengo el dinero
y los medios para mantener 80 hijos, pero si no puedo ni con 5, entonces ¿para qué quiero 6? Entonces ese es el problema. Estamos teniendo mucha población, pero no la podemos mantener. Y la otra es reducir el impacto del cambio climático, obviamente, porque nosotros estamos destruyendo nuestros recursos. No solo no tenemos para sobrevivir, y lo poco que tenemos lo estamos destruyendo, lo estamos afectando, lo estamos contaminando, entonces menos vamos a tener. Ese es el problema que tiene Guatemala, por ejemplo, que tiene muchas fuentes de agua potable, muchos ríos, pero los contaminamos, no los estamos cuidando. Entonces ese es un problema. Y terminamos con eso, entonces, con la vida de América, cómo vivimos nosotros los americanos. Acuérdense que hay un país que se llama América, que es Estados Unidos de América, pero también está América, el continente, que es lo que estamos viendo en esta ocasión. Para terminar, nuestro principio, valor y cita, nuestro principio es unidad y unión. ¿Por qué? Porque nos tenemos que unir como continente, como latinoamericanos, como centroamericanos, como guatemaltecos. La unión nos hace fuertes, nos hace mejores. Si nosotros nos unimos y somos solidarios, vamos a poder alcanzar ese desarrollo que tanto necesitamos. Obviamente, antes de unirnos debemos de ser una unidad con Dios. Con quien primero nos tenemos que unir es con Dios, porque Él viene nuestra fuerza, de Él viene la sabiduría, de Él viene toda buena dádiva, todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Entonces, primero me tengo que poner de acuerdo con Dios, es decir, someterme a sus enseñanzas, a sus ordenanzas, a sus planes. Entonces, en la medida en que yo o le obedezco a Dios, voy caminando según sus planes, pues obviamente Él me va a bendecir. Y después, posteriormente, ir uniéndonos, como les decía, como quetzaltecos, como guatemaltecos, como centroamericanos, como latinoamericanos, como americanos, para salir adelante. Nuestro valor es la responsabilidad, porque la responsabilidad de sacar a Guatemala adelante es de los guatemaltecos, no es función de la Unión Europea, ni de las Naciones Unidas, ni de Estados Unidos, no. El desarrollo de Guatemala es responsabilidad de los guatemaltecos, y los guatemaltecos somos todos. Entonces, nosotros debemos de responsabilizarnos. Cuando me toque trabajar, debo de ser responsable y trabajar con diligencia, con esfuerzo, con anuencia. Si a mí me toca estudiar, pues tengo que estudiar con responsabilidad, aprender, prepararme, mejorar mis habilidades, mis competencias mentales. Entonces, es necesario que lo hagamos con responsabilidad. No porque nos estén viendo ni porque nos estén regañando, no, tenemos que ser responsables. Y nuestra cita dice, segunda de Crónicas 7:14, en nueva versión internacional: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo es muy precioso porque es una promesa de Dios. Dios dice que puede restaurar nuestra tierra, puede sanar nuestra tierra, puede mejorarla, puede llevarnos al desarrollo. Pero nosotros debemos de cumplir con nuestra parte, que es primero buscar su nombre, buscarlo a Él, humillarnos, es decir, reconocer al Señor que con nuestras propias fuerzas no podemos y que necesitamos que Él nos dirija, que Él nos instruya. Debemos de orar, es decir, hablarle, buscarle constantemente, buscarlo y abandonar nuestra mala conducta, es decir, dejar de ser haraganes, dejar de ser mentirosos, dejar de ser corruptos, sino ser responsables. Entonces dice Dios que si nosotros abandonamos esas malas conductas, nosotros le buscamos, nos humillamos, entonces Él va a perdonar nuestra tierra y nos va a mejorar. ¿Sí? Entonces es cuestión de que todos nos pongamos manos a la obra. Chicos, espero que me hayan podido entender, que me hayan podido captar un poquito. De todas formas, vamos a estar profundizando y contestando preguntas el jueves. Dios los bendiga, chicos. Los extraño, espero verlos pronto. Y si no, nos seguimos viendo por vía virtual. Espero recibir noticias suyas. Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.